Bienvenidos a la tercera temporada de la Resma y estrenamos temporada. Tenía que empezar después del verano, pero por temas logísticos y cuadrar agendas, empezamos ahora en octubre y empezamos con Marina Sáez, ganadora del Accessit al Premio Finestres en la primera edición, que ahora 2021 puede ser Marina, o Eh, 2022, Creo que 2022, 2022. 2022. Mm. Y nada, con este Aiguagim en catalán o Aguagim en castellano, ¿no? Que he publicado Finestres en catalán y Garbuix en castellano. Y nada, vamos a centrar la charla, pues no solo en la trayectoria de Marina como ilustradora de álbumes infantiles, que también creo que puede ser un tema interesante de la charla, sino también con el proceso de creación de este aguajim, del material del que surge, del que parte y del resultado. Bienvenida, Marina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bienvenida. Gracias. Pues no sé por dónde podemos empezar. Y yo creo que a la gran mayoría de gente que nos está escuchando igual le puede pasar lo mismo que me ha pasado a mí, ¿no? Que yo te he descubierto con este Aguayim y no sabemos mucho de tu trayectoria, ni de qué has hecho antes, ni si hacías fanzines, por ejemplo, o te dedicabas más bien a la ilustración. Así que si nos puedes contar un poquito, yo creo que sería un buen punto de arranque. Sí, sí, esta sensación también la tengo un poco yo, ¿no? ¿De dónde ha salido esta y por qué está haciendo este cómic? Sí, a ver, o sea, yo realmente me empiezo a dedicar a la ilustración en 2018, o sea, hace relativamente poco, para la edad que tengo, más que nada. Yo estudié arquitectura, estudié también Bellas Artes, aunque no terminé. Y bueno, en un momento dado, después de estar trabajando como arquitecta un tiempo, pues bueno, y también dada la maravillosa situación de la que goza la profesión de arquitecto, pues decidí tirarme un poco a la piscina de, pues eso, de la ilustración y al principio empecé con una formación del SOC, del Centro del Servicio de Ocupación de Cataluña, que me fue súper posibilitadora. De hecho, ahora, bueno, este año he empezado a dar clases justo en este curso en La Llotja, que es algo que me hace mucha ilusión. Eh, y nada, entonces, pues de esta forma así como un poco extraña, empecé a meterme en este mundo, claro, al principio pues muy sin tener, o sea, teniendo cero red, porque al final pues todos mis amigos son arquitectos la mayoría, Bellas Artes empecé en el 2008 y la dejé en el 2010, con lo que también me queda un poco atrás y bueno, la cosa es que pues primero empecé presentándome a concursos y un poco sin tener, o sea, yo tenía claro que quería dibujar, pero bueno, me daba un poco igual que, o sea, nunca pensé que me terminaría convirtiendo en autora de mis propios libros. Entonces eso, más bien por una falta de trabajo empecé a presentarme a concursos y empecé a crear proyectos en los que yo era la autora, pero sobre todo por una, pues eso, por una falta de tener un encargo y que alguien me dijera, un editor me dijera, mira, tenemos este texto de este autor y queremos que lo ilustres. Entonces, bueno, a partir de ahí hay algunos proyectos que, pues eso, que al principio empezaron como autoproyectos y que luego se han convertido en libros. Em, y digamos que de esa forma empecé un poco a entrar en el mercado editorial infantil. El primer libro que hice fue Barres Jaculós con la editorial MTM, que es una editorial que hace libros, ellas los llaman interactivos. Que bueno, que también surgió, después de haberme presentado a muchos concursos y así, había ganado alguno, pero en este caso fue un poco extraño cómo surgió todo porque fue por una imagen en el muro virtual de la Feria de Boloña, que en el 2020, pues eso, en el contexto pandémico, era un scroll gigante de imágenes y de una manera muy, pues no sé, casual, digo yo, como casi mágica, pues esta editorial fue a parar a una de mis imágenes y me contactó
para encargarme este libro, que era medio un encargo. No había un autor, pero sí que había un guión que la editorial quería sacar adelante. Nada, después de Barres Colors viene el Museu Perdut, que este sí que era un proyecto propio que yo había presentado al concurso de la Biblioteca Insular de Gran Canaria, que es un concurso que organiza Buen Paso. Ahí me dieron una mención y bueno, aunque a Buen Paso no me lo publicó, sí que esta editorial MTM con la que había publicado el primer libro, pues se interesó y publicó Museu Perdut, que bueno, fue bastante bien le han dado premios que ahora no recuerdo, pero eh, premio Atrapalibras y un premio Junseda. Bueno, ha sido muy bien acogido. Sí, otro de Lipicat, que tampoco una selección, bueno, cositas. Luego de eso vino La ventana indiscreta, La finestra indiscreta, que ahí ya es un poco ese último libro que publicó con MTM, es un poco un híbrido entre un álbum y un cómic infantil. Digo un híbrido porque eh, el formato es un poco, pues eso, extraño. O sea, como yo hasta ese momento solo había hecho álbum y, y de repente pues ahí me encuentro con un proyecto que había empezado en mi formación como ilustradora en este curso que os mencionaba, en el que a mí en clase me pidieron hacer una aplicación interactiva para iPad, que era como una cosa que en ese momento, 2017, se creía que iba a ser la panacea. eh, y que la verdad es que no acabó de funcionar mucho, entre otras cosas porque para tú poder publicar esos contenidos, que al final era como si fuera una especie de revista en la que tú podías meter animación y eso podía estar disponible en internet y los usuarios se suponía que iban a pagar por acceder a ese contenido, pero claro, la movida de todo esto es que Apple tenía el monopolio de esa plataforma de publicación y para poder tú publicar eso, los usuarios tenían que pagar unos 1.000 euros, que era como algo un poco Wow. extremo, o sea, sobre todo sin tener unas garantías de que, ¿no? O sea, pues eso es, bueno, total, que la cuestión fracasó, pero de esa cosa, de este organismo extraño que era esta aplicación interactiva para iPad de La finestra indiscreta, sí que había algo ahí que, bueno, que yo tenía ganas de rescatarlo en forma de libro, pero era un poco un reto por el tema de que era una narrativa no lineal que había que convertir en más o menos lineal para meter dentro de un libro. Y entonces en ese aspecto fue cuando pensé, bueno, pues quizás el cómic me puede ayudar a esto. Eh, Hubo las ideas de que fuera un libro con troqueles, ventanas desplegables, eso hubiera sido muy chulo y hubiera ayudado bastante a esa no linealidad, pero pues como siempre al final eso es caro y al final pues tiramos por el cómic como herramienta que nos salvó un poco, bueno, pues eso, la idea del libro. Nada, entonces, entre medio de esto, creo que hice un libro para la editorial Flamboyant, del cual no soy autora, y mientras tanto, en 2018, es decir, paralelamente a todo esto que estoy explicando, es cuando yo empiezo a ir a esta piscina de la calle Perill y conozco a estas señoras y sin mucha intención de crear, o sea, nada, pues sí que, bueno, me doy cuenta de que hay un potencial bastante brutal en sus vidas o sea, en las cosas que cuentan por lo menos. Quizás también yo como recién llegada al mundo de la tercera edad, en el sentido de que hacía un montón de tiempo pues, que no me relacionaba con personas mayores y menos como adulta, porque pues eso, yo perdí a mis abuelos cuando era prácticamente una niña, medio adolescente, entonces como que igual no me enteraba mucho de la película y pues ahora ya quizás habiendo crecido un poco más y consciente con estas mujeres fue como, ostras, esto es, jolín, yo estoy aquí como hablando con mis amigas de la lucha feminista, y resulta que esas señoras nos sacan aquí, están muy patadas. Bueno, y entonces nada, pues eso, yo empiezo a apuntar estas anécdotas y en el 2020 es cuando tengo tiempo para sentarme y hacer la primera doble página de esto con la intención de que fuera un fanzine, que respondiendo a tu pregunta,
Yo, el primer Booter en el que participé fue en el 2019, entonces, o sea, mundo de la autoedición cero. Ojalá, yo iba pues como espectadora, pero nunca había hecho nada. Entonces, bueno, sí que eso, en el 2020 digo, pues de aquí podría sacar un fancinillo y entonces hago esta primera versión, me entero de que hay este concurso de Lara, entonces presento una primera versión de 16 páginas, no cae nada. Y entonces al año siguiente es cuando me entero del concurso de Finestras y ahí sí que amplío a 24, que jolín, bastante trabajo, tengo que decir. Eh, y suerte que ya tenía esas 16 primeras. Y entonces ahí en el 2022 creo, es que ahora debería saberlo, pero creo que sí que es el 2022. Ujú. Eh, pues es cuando me dan la mención esta. Y esto fue, pues, para mí fue loquísimo porque no, o sea, no me lo esperaba jamás. O sea, yo siempre he entendido los concursos un poco como una excusa para sacar un proyecto adelante o para darle más forma o para meter energía en algo que si te lo tomas pues más como de una forma más laxa o a nivel personal, pues quizás se va quedando ahí, ¿no? Y nunca sale y al final pues un deadline te da esa cosa de, venga, hay que darle un empujón a esto. Pero claro, jamás pensaba en que iba a ganar porque, pues eso, como os digo, yo me siento súper intrusa en el mundo del cómic. Cuando empecé a hacerlo, pues bueno, era, bueno, ¿cómo hago un cómic? ¿No? O sea, no he sido lectora de cómics, es decir, bueno, ahora, pues claro, visto lo visto, pues sí que me estoy poniendo un poco las pilas, pero sí me siento bastante ajena. Eh, y nada, no sé. Entonces eso, pues ganó esto y ahí, claro, yo tengo 2 contratos firmados de libro, con lo que a pesar de haber ganado en 2022, todo el 2022 prácticamente se lo tengo que dedicar a estos libros y es en 2023 cuando recupero este proyecto que digamos que el guión empieza en 2018, las ilustraciones en 2020 y es en 2023 cuando digamos que me pongo a desarrollar pues todo el grosor de lo que es el libro ahora, que son esas 128 páginas. Ujú. No sé si estoy hablando mucho, me queréis preguntar cosas. No, sí. No, creo que es de los discursos más extensos y coherentes que hemos escuchado, ¿no? En la RESMA, Gerardo. Sí, sí, no, nos has contado perfectamente toda tu trayectoria, Marina, y jo, la verdad es que, bueno, has hecho un montón de cosas antes de este Agua Gym. Y yo no sé, dices que no eres lectora de cómic, pero la verdad es que el libro se lee de manera súper fluida, no hay ningún momento de confusión o de decir, madre mía, era por donde sigo leyendo, y eso que incluso utilizas a veces estructuras de página que no son una viñeta detrás de otra, sino que haces alguna cosa un poco más Ujú. especial. Entonces, no sé si ha sido para ti algo intuitivo o te ha costado mucho llegar a eso. A ver, a mí me da mucho miedo, yo tenía mucho miedo al principio. Sobre todo me preocupaba mucho la parte de la secuenciación, como era algo que yo veía, pero pues eso, no había tenido un bagaje en animación, por ejemplo. Bueno, sí que me gusta mucho el cine, pero bueno, hay un paso, ¿no? Entre ser consumidora de cine y luego decir, vale, tengo que tener ese ojo analítico como para entender que esta secuencia detrás de esta explica esto y no esta otra cosa. Al principio, eso, cuando empecé en 2020 o 2000, sí, creo que para el 2020, yo compartía estudio con Camille Vanier, con Janis Rigol, creo que con Julia Sagramola todavía no, pero bueno, la cosa es que con Jenny sobre todo, que, bueno, que le gusta mucho el cómic, de hecho está a punto de publicar su cómic, que creo que va a ser algo muy precioso. Él me dijo, oye, mírate esto, y me dio Mi Pequeño, de Olivia Schrauen, Ujú. me lo llevé a casa y dije, pero ¿qué es esta maravilla? Esto es, bueno, me pareció precioso, me pareció preciosa como, sobre todo como la libertad o como lo flexible del género, ¿no? Porque, pues claro, yo hasta ese momento tenía como una noción del cómic pues más igual ligada a la historieta clásica, a ver si que había visto algunas cosas, pero así como para ponerme a analizar y tal, pues la verdad es que no tenía muchos referentes y eso me gustó muchísimo, evidentemente a nivel plástico, pero también pues eso, como
ese ritmo pausado, pero a la vez no. Bueno, no sé, me gustaba mucho esa repetición constante de esa secuenciación pausada y es algo que no he sabido hacer para nada, pero sí que lo tenía ahí como muy como una referencia y un poco viendo, a ver, ¿cómo hace esto, no? ¿Cómo pasa de una escena a la otra? ¿Cómo tal? Pues esto fue un poco como dije, bueno, lo que pasa es que, claro, luego yo tenía, lo que tenía que contar era algo, no sé si, bueno, sí, muy distinto o donde digamos que ese espacio para la fantasía o para esa cosa más surreal, pues había poco de eso o yo no supe darle eso o quizás o yo quería de alguna forma explicar como de una manera más ligada a la realidad la vida de estas señoras. Entonces ahí yo creo que lo primero que pasa es el guión y ahí, digamos que el guión es lo que luego marca todo lo demás. También porque es lo primero que yo tenía, Ujú. que bueno, que realmente lo primero que tenía era un Word muy largo con todas esas anécdotas apuntadas una detrás de otra, con títulos que yo le ponía que me parecían, yo qué sé, me venía a la cabeza ese título, ¿no? La del bikini tal o la del no sé qué. Ujú. Entonces eso, porque las anécdotas estas yo las iba recogiendo bastante al momento en la piscina, pues sobre todo porque, o sea, bueno, me hacían mucha gracia, no quería que se me olvidaran y también quería como, sobre todo que el lenguaje fuera muy preciso, porque era algo que me hacía mucha gracia de cómo hablan ellas. Que en ese sentido tuve mucha suerte con Finestras porque creo que esto se respetó un montón y yo, pues eso, mostré esta voluntad por incluir el bilingüismo. Tenía un poco de miedo porque pues, es una editorial de cómic en catalán, no sabía con quién me iba a encontrar, pero la verdad es que Montserrat en ese sentido, pues comprensión total y creo que de hecho estaba muy de acuerdo con que fuera así. Y, y eso yo, o sea, al final, pues mis abuelos son andaluces y sí que para mí era importante representar eso de alguna forma, ¿no? Esos, los otros catalanes, ¿no? que decía Paco Candel. Ujú. Eh, y, y, bueno, eso, entonces las anécdotas son recogidas al momento y yo las iba almacenando en este scroll infinito de este Word, con lo que cuando llegó como, digamos, el encargo largo, o sea, como el transformar esas 24 páginas en 128, por eso no tuve miedo, ¿no? De decir, ostras, ¿ahora qué diré? Porque tenía mucha información, pero sí que entonces hubo que hacer como, claro, como una operación de zurcido casi, de coger esas 24 páginas y como ampliarlas y dilatarlas, porque al final la estructura es muy sencilla y es como lo que decía Mark el otro día, como una estructura acumulativa de anécdotas una detrás de la otra. Sí que esto me preocupaba que fuera así, me parecía que era pobre y intenté o hay una cierta sí, voluntad porque ciertos personajes hagan un pequeño arco. Es el caso de Matilda, que bueno, desafortunadamente en el momento de, justo cuando yo entrego los archivos finales en el 2000. Sería finales del 23, sería. No, claro, esto fue a principios de este año, Claro. de la noción del tiempo. Sí, sí, Mm, esto fue en febrero de este año. Yo mm. entregué los archivos finales en febrero de este año, pues justo Matilda ese día falleció. Entonces, bueno, eh, esto fue un golpe un poco, que sí que es de esto ya hablamos luego, pero entonces había este personaje, luego está el personaje de Marga, que es una de las monitoras de la piscina, y un poco mi personaje. Con mi personaje realmente no me acabé de atrever mucho a darle ese arco, pero bueno, sí que hay estos, digamos, dos personajes y medio a los que yo intento que hagan un poco de arco narrativo. Aparte de eso, cuando yo tengo todo ese Word larguísimo, sí que me doy cuenta de que hay temáticas recurrentes en las conversaciones y entonces yo agrupo esas anécdotas por temática.
Y además digo, vale, pues ahora tengo, pues yo qué sé, pues no sé, la muerte, la presión estética, los nietos, los maridos, los novios, la sexualidad, bueno, ¿no? Como muchas temáticas, digo, y ahora esto, ¿cómo lo junto? Y entonces se me ocurrió esta forma que a mí me parece un poco naif, pero bueno, creo que más o menos acaba funcionando, que es esta cosa de ponerme a mí de guía turística de la piscina, bueno, sí, de personaje que hace, que invita al lector a hacer este recorrido Ujú. por los distintos espacios, y entonces son en esos espacios en los que se van como sucediendo las anécdotas. Eh, entonces eso, yo digamos que el trabajo de guión fue el ordenar todas esas anécdotas y hacer un poco ese Tetris de dónde contar qué, coger una plantilla de un storyboard de 128 páginas y meterlo todo ahí dentro. Eh, claro, pues en perspectiva, cuando terminé el libro pensé, bueno, esto ha quedado apretadísimo, o sea, cada página podrían ser 3 páginas realmente, si realmente hubiera querido ser fiel a esa referencia que yo tenía de un ritmo pausado, en el que las cosas se iban siguiendo, donde quizás había muchas menos palabras, donde los globos de texto eran mucho menos densos, pero pues no, acabó siendo una cosa pues súper eso, tupida, con unos diálogos mucho más largos de lo que me hubiera gustado. Pero bueno, algo que yo desde el principio he visto bastante como una pega, hay gente que me ha dicho, ah, no, pero es muy divertido. Bueno, es lo que es, no sé. Sí, yo creo que al final el ritmo que tiene el cómic le pega al ajetreo de una piscina. Entonces, te metes de alguna forma en ese guirigay. Por ejemplo, tengo aquí esta doble página que me gusta mucho, primero porque nos sirve de ejemplo de cómo puedes hacer estructuras de página bastante complicadas, pero luego también por eso, ¿no? Por cómo reflejas el ajetreo diario de un vestuario en el que todas las mujeres están ahí hablando a la vez y bueno, no sé, a mí me funciona. Y aquí además se ve el momento en el que les dices que vas a hacer un libro con sus historias. Y no sé, esto fue tal cual, o sea, tú ibas recopilando el material sin que ellas supieran que eso se iba a utilizar para un libro y luego un día se lo sueltas. O sea, sí, un poco sí. Es decir, esto fue una preocupación muy grande porque, pues claro, yo eso iba a hacer un fancinito que pensaba como mucho pues vender en el Guterfest a mis amigos, hacer que 20 copias, o sea, algo muy limitado. Entonces cuando me dan esta mención, de repente pues me encuentro con que tengo un altavoz bastante potente, que es el de la editorial Finestras. Y claro, me preocupo un poco porque pienso, bueno, yo estoy aquí contando la vida de esta señora sin ningún tipo de permiso y bueno, y a ver qué pasa con esto. O sea, tampoco es algo a lo que, o sea, no, si digo, no, esto no quiero que pase, pues se acaba el libro y no hay libro, porque básicamente va de esto. Eh, bueno, entonces sí que estuve bastante nerviosa durante mucho tiempo, también porque mi relación con ella se ha ido construyendo con el paso de los años. O sea, digamos que, claro, yo en 2018 pues era la niña, como ellas me llaman, que viene aquí, se sienta a nuestro lado y no dice nada. Y luego, pues poco a poco, pues a fuerza de la costumbre de que siempre, no sé, nos acabamos sentando en los mismos lugares o eligiendo las mismas taquillas y acabas coincidiendo con las mismas personas, pues sí que al final acabas hablando, pero claro, pues primero de una forma muy superficial, ¿no? Y hay muchas cosas de las que se cuentan que de superficial tienen más bien poco. Eh, bueno, entonces sí que hay un punto ya en el que digo, bueno, eso cuando ya he ganado el concurso y ya pues o sea, va a haber hay una fecha de publicación y tengo que, o sea, me veo que, bueno, es que tengo que decirlo ya. Y entonces pues si yo ya sabían que era ilustradora porque ya habíamos estado hablando alguna vez y así. Y entonces sí, el diálogo es bastante ese, como de, bueno, ¿os acordáis que os dije que era ilustradora? Pues estoy haciendo un libro. Ah, sí, un libro, ah, qué bien. Sí, bueno, es un libro sobre vosotras, sobre nosotras, bueno, que como mucha, ostras. Y, bueno, y no sé cómo fue que recuerdo que en ese momento Julieta me dijo, bueno, pero no pasa nada porque nuestras caras no van a aparecer. Bueno, bueno, pues igual.
así que estáis dibujadas. Ah, pero es un cómic. ¿Cómo un cómic? Pero, ¿qué es esto? Y esto les hacía mucha gracia o no entendían exactamente como un TVO, pero como un TVO de yayas, pero esto no es algo de superhéroes, como, ¿cómo que nos has metido aquí? Y, y bueno, la verdad es que su reacción fue súper positiva, o sea, mucho más de lo que yo había proyectado. Yo había proyectado ahí un momento de terror total. Y la verdad que su reacción fue muy positiva y muy como, estaban muy ilusionadas, creo, y se sentían muy, pues sí, muy, no sé, muy orgullosas prácticamente de salir en un libro y de que, como de que quizás alguien de otra generación le diera importancia a sus vidas quizás o a esas cosas pues, que para ellas son tan pues, mundanas, bueno, y que para ellas y que al final lo son, ¿no? Pero de su, algo que forma parte de su cotidianidad, pues bueno, entonces, pues en ese sentido, bien. Y luego también otra cosa que me tranquilizó, que me he dado cuenta después, es que, bueno, que al final lo que hay ahí dentro es un poco, se ha pasado el filtro de mi mirada, de mi mano que dibuja, con lo que me he sorprendido muchas veces de ellas cuán lejos se ven de eso, ¿no? Como hay muchas que ni siquiera se reconocen en el personaje, o muchas que me dicen, oye, me has hecho muy fea, o yo no he dicho eso. Entonces esto es para mí un poco tranquilizador, porque entonces me hace ver que efectivamente existe una distancia muy grande entre esa realidad que yo he retratado, que es como yo la percibo, a cómo perciben ellas pues sus vidas o sus realidades, ¿no? Bueno, entonces, pues eso fue un poco lo que me salvó. Mm. Eso es es un poco lo que nos comentas, es todo ese trabajo, ¿no? En realidad el material de partida es la realidad, es la vida de estas mujeres, es el entorno de este gimnasio, pero el tiempo narrativo que tú le das le, le imbuye de una capa de ficción en el cual ellas no se reconocen. Y fue muy divertido, por ejemplo, el viernes pasado, ¿no? Cuando ellas, como hablan, por una parte te reconoces dentro, pero por el otro no, son otras personas. Yo no soy esta, ¿no? El otro día no recuerdo el nombre, pero decía, yo no, esta no soy yo no iba así, yo no, La no, Lucía, sí. ya lo hacía, era muy así. Yo te quería, claro, hay todo un reto, ¿no? En este libro y en la expo, Gerardo, o la gente que nos escuche, que todavía están unos días en la voz, es muy interesante lo que nos comentaba antes Marina del proceso de creación, que es sobre todo hacerte ese lanzado, ese global, tener muy presente esas 128 páginas y cómo las llenas, ¿no? Que es un poco lo que te da, lo que le da el tiempo narrativo o la coherencia Ujú. a esta concatenación de anécdotas o de situaciones que además supongo que debe haber unos saltos temporales, porque no todos van, no hay evidentemente este relato no es lineal en absoluto. Y claro, eso es un trabajo que el otro día nos comentabas que hiciste un poco por tu cuenta. Claro, no sé si te guiabas por la intuición o tenías algún lector que te decía, oye, no, recoloca esto por aquí, tira por allá, ¿sabes? No sé, Fue bastante por mi cuenta, te voy a decir. O sea, como di a leer el libro una vez estaba montado el guión. mm, bueno, a ver, el Montserrat leyó el guión y me dijo que ok, que todo ok. O sea, quizás había poco feedback o es que simplemente el feedback que había era siempre positivo. Entonces yo pensaba, bueno, no sé si, o sea, que de verdad lo estoy haciendo tan bien siendo la primera vez que hago esto. O sea, yo estaba un poco desconfiada. Eh, sí que a la hora de meterlas, no sé, creo que sí que hay una parte muy intuitiva del proceso, tengo que decir. O sea, que esto a veces desmerece un poco las entrevistas cuando me hacen según qué preguntas que me parecen maravillosas de los periodistas culturales en las que hay un montón de intención y de reflexión detrás
Y yo me veo, a veces me tengo que ver diciendo, pues, ostras, es que ojalá te pudiera decir que he pensado todo esto así, pero es que no ha sido así, o sea, es que me ha salido así, no sé, es una respuesta que a mí siempre me parece un poco cutre, pero pienso, bueno, pero es que, no sé, eh, o sea, creo que me sentía con muchos como problemas, no sé cómo decir. Tenía problemas más básicos para hacer el cómic como Ujú. para poder ponerme a pensar en ciertas como sutilezas o intenciones detrás de las cosas, sobre todo porque es que era un lenguaje que yo no conocía y que he ido conociendo a medida que he ido haciendo. Entonces, quizás ahora si hiciera otro cómic, pues es posible que ya habría muchas cosas que quizás sí que tendría en la cabeza o, sí que, o decisiones que tendría tomadas respecto a cosas por la experiencia de antes, más que nada, ¿no? Pero en ese momento era todo muy, pues eso, eh, le podemos llamar orgánico, le podemos llamar atropellado, pero al final intuitivo. Eh, entonces, sí que en la forma de ordenar los temas, o sea, sí que, bueno, sí, primero empiezo de una forma más ligera y más humorística, luego hay un punto en el que la cosa como se pone un poco más durilla, un poco más triste quizás, o un poco más, sí, como más emotiva. Eso como ahí, para mí el punto más bajo es cuando se habla de la muerte y entonces de ahí vuelve a subir un poco para ir hacia el final. Eh, de esto sí que había una conciencia cuando yo ordeno las anécdotas, pero más allá de eso, al final yo lo que tengo cuando empiezo a trabajar es un story con 128 páginas y dentro de cada doble página el título de la anécdota que voy a contar. Que esto bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, que es que fueran como fueran las anécdotas, yo me lo había montado para que fueran autoconclusivas en cada doble página, con lo que ahí me encontraba muchas veces pues, con efectivamente muchos problemas de espacio, de que pensabas que para contar esto necesitaría igual dos dobles, tres dobles, igual, yo qué sé, o igual poderlo contar sin tener una limitación de cuánto me va a ocupar esto, ¿no? Y nunca Eh, pudiste, perdona Marina, nunca sí. pudiste plantear con Montserrat o decir, bueno, voy a necesitar algunas páginas más en lugar de 128, o estaba como muy cerrado el tema. Bastante cerrado. Y también, de hecho, creo que sí, al principio eran menos y conseguí rascar esas Ajá, 128 que tampoco me, o sea, para mí fue un trabajazo, es decir, he tardado claro, 1 año y medio en hacer esto. O sea, igual, no sé si me convenía mucho, claro. pero bueno, eh, claro, también había esta cosa de que luego por un tema de, digamos, de arquitectura editorial, los añadidos, esto me sorprendía, pero entiendo que es por un tema de formato, tenían que ser de 16 en 16 en vez de 4 en 4 como yo estoy acostumbrada Claro. en el álbum. Desconozco un poco el motivo, entiendo que es por un tema de la proporción entre la página y el tamaño total de la hoja y quizás ese 19-26 cuadra perfecto en eso y por eso de ahí como que ese múltiplo sea tan grande. Pero bueno, que para mí lo normal era que, o hasta ahora de los otros 4 libros que he hecho, pues que si necesitaba más espacio, los añadidos eran de 4 páginas en 4 páginas, que al final son dos dobles y que es algo como más, no sé cómo decir, como más manejable, ¿no? Como al final 8 dobles más, ostras, es un, aparte de un trabajo, también es una decisión importante dentro, no sé cómo decir, es algo que genera ahí un impacto. Eh, entonces, eso, sí, esa parte de decir, vale, aquí tengo la anécdota de Low con Valla y la tengo que contar en una doble página, eso era un reto todo el tiempo, ¿no? Como tengo todos estos diálogos, tengo esto que ha sucedido, entonces yo me pongo a dibujar y me vienen imágenes a la cabeza de cómo puedo, sobre esto que está pasando, entonces luego hago una selección de qué dibujos me gustan o qué dibujos creo que explican bien esa acción, los monto con Photoshop. Imprimo eso, los monto, me refiero a que ya los monto en el panel con las viñetas que tocan, con los espacios para los textos, etcétera. Imprimo eso, que es un blanco y negro. Todo esto se puede ver en la expo.
Y luego con la mesa de luz y con otro papel para pintar y con los acrílicos pinto, le doy el color, vuelvo a escanear ese color y en Photoshop añado las líneas finales, digamos las más finas, sí, las líneas finas que hay, porque el color es eh, súper tosco, digamos, tengo bastante poca paciencia, pero sí que quería mucho esa textura del lápiz, perdón, del pincel, entonces, bueno, y nada, y ese es un poco el proceso. O sea, claro, ahora lo pienso y digo, hombre, la próxima vez creo que, por muy difícil que me parezca, me voy a lanzar a dibujar directamente el panel. O sea, como, y no ponerme a hacer yo qué sé, igual para un panel de 2 páginas, o sea, para una doble página, igual hay 3 a 3 llenos de bocetos, hay descartes, pero claro, es algo que va dilatando, ¿no? El proceso y obviamente la elección de la técnica es algo que jamás volvería a hacer, que también viene de eso, de que pues, pensando que va a ser un fancinito de 16 páginas y siendo muy fan de los cómics de Tara Booth, dije, ay, pues yo también quiero hacer esto de pintar así, guarreando con el pincel. Y claro, pues, o sea, ha sido, pues, es un proceso largo al final, sí, sí. Esto de hacer diferentes pruebas y luego montar en Photoshop es algo que a veces ha hecho Javier Olivares también. Y también se queja de lo mismo, de que es un proceso un poco, pero no sabe hacerlo de otra manera. Claro, no sé. Sí, la verdad es que yo también, o sea, yo también pensaba, bueno, esto sería mejor de otra manera. Es verdad que no me veía nada haciéndolo así. No sé, tenía como este miedo, ¿no? Como este miedo al papel en blanco, como miedo, Mm. ay, ahora esto como tal, como, no sé, me sentía como más libre pues dibujando aparte y ya está. También hay algo que a mí me gusta mucho del cómic, que es el saber dibujar a escala en ese caso, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, para eso por lo menos sí que tenía la pintura, digamos, ya era ese momento en el que tenía que pintar a escala, porque sí que la idea de dibujar las viñetas todas igual de grandes y después escalarlas, eso sí que no me molaba nada, como de repente que los valores de línea y pasen cosas raras y tal. Mm. Igual esto viene un poco de la arquitectura, ¿no? Pero sí que era importante mantener la escala de los dibujos. Aunque bueno, el Photoshop luego, o sea, luego la parte final de las líneas, el Photoshop sí que tiene esa perdición del zoom infinito, pero bueno, intentaba ponerle un poco de freno. Mm. Mm. Siempre la fecha de entrega es un buen acicate para no entretenerse Sí, demasiado. sí, total. O sea, sí, sí, la fecha de entrega, al final Yo, la retrasé como unos 2 meses más de lo que había pactado por contrato. Y bueno, o sea, lo he pasado mal, tengo que decir, he tenido mucho estrés. ujú, Sí, ujú. sí. Yo por lo que el otro día me quedó en el tintero preguntarte por las escenas de baño, ¿no? De piscina, las más de nadar. No sé si en algún momento, ¿no? Como estas, que pones este encuadre, ¿no? Desde el fondo de la piscina. No sé si para eso leíste algún cómic o te documentaste, porque hay ciertos cómics que hablan de la piscina, pienso en fábulas náuticas o pienso en el gusto del cloro, de Bastien Vives, o no sé si te dio por, voy a ver qué han hecho otra gente, o ya ibas tan a destajo que no tenías tiempo ni por ello. Iba bastante a destajo, pero sí que eh, bueno, me gusta muchísimo el trabajo de Marc Torices. Así que sus, Ujú, sus escenas debajo del agua me gustaron un montón. De hecho, usé mucho el Cornelius como que estaba como recién publicado, de hecho. Lo usé mucho, pues, esto siempre se lo digo a Marc, como catálogo de paneles, ¿no? Mm. De páginas, de cómo puedo, a ver, tengo una página, de qué mil maneras puedo distribuir esa página. Así que tenía un poco esta obsesión de que quería o sea, de que no fuera algo monótono y de que cada página tuviera una estructura distinta. Hay los monográficos estos que yo los llamo, que son como estas páginas que es como que salen del tiempo de la narración de alguna forma. Y Ujú. la lotería de los maridos, o sea, de este ujú, bingo, o yo qué sé, o el catálogo ¿cómo se llama?
Sí, el catálogo este de cromos. Catálogo no, ¿cómo os digo yo? El, El el- álbum, el El álbum las de álbum, fichas, cromos. gracias, el el álbum álbum. de Sí. cromos. Bueno, pues sí que eso, las escenas de, volviendo a lo que me preguntabais, las escenas de debajo del agua del Ujú. Cornelius me gustan un montón. Luego también hay descubrí un cómic, creo que es algo muy cortito, de Charlotte Ager, no sé si lo estoy pronunciando bien. Ella es ilustradora, pero también hace cómics así cortitos y tal, que me gustaron un montón. Pero estas dos referencias, por ejemplo, que me habéis dicho, las desconocía hasta la fecha, o sea, me las voy a apuntar, pero o sea, no hubo poco más que eso también, porque como que tenía este súper síndrome de la impostora todo el tiempo, me daba mucho miedo mirar según qué cosas, Ujú. deprimirme, luego tener esa cosa inevitable del copiar. Que bueno, o sea, creo que copiar es algo que hacemos todos de una forma consciente o inconsciente con nuestras referencias, pero bueno, sí que había una cosa como de, mira, no sé hacer un cómic, estoy haciendo un cómic y lo que salga es lo que va a salir y ya está. Y como no esconder mucho eso también, también me parecía interesante decir, no, mira, es que también puedes hacer un cómic sin saber nada de cómics. Y bueno, pues te sale un poco una cosa así, un poco rara, pero yo qué sé, pues algo sale, ¿no? Ujú. Eh, entonces, bueno. Hay una frescura, ¿no? En lo que se hace, en la espontaneidad, que yo creo que se nota mucho en el cómic para bien. Bueno, hay algo que ayuda mucho a eso, perdón, Gerardo, que te piso, que No, es que no. es la paleta de colores. Esos colores que tú escoges, ¿en qué momento? Ya, supongo, entiendo que en la primera historia, la de 16 páginas, ya iba por ahí la paleta de colores. Pero claro, luego la mantienes y le da un tono, lo que decimos, ¿no? Muy desinhibido al libro, Ujú. le acompaña con el tono humorístico quizás, o más alegre con la vida, no sé. Sí, a ver, yo soy una súper loca del color y me encantan los colores y o sea, es algo, una parte que disfruto muchísimo, igual la parte que más disfruto de este trabajo. Entonces, si me hubieran dicho, no, mira, esto tiene que ser a dos tintas, igual ahí me hubieran matado. O sea, creo que de serie me sale más el poner todos esos colores que no lo contrario. Y claro, respecto a la elección de los colores y tal, creo que otra vez volvemos a lo mismo y que fue algo como muy intuitivo y posiblemente hay mucho de esto que dices, de que si yo estoy contando unas anécdotas que son divertidas o que son incluso vitalistas, pues supongo que de forma lógica, pues a mi cabeza le vienen estos colores más vivos y más quizás divertidos, ¿no? Claro, luego hay una cosa que me hace mucha gracia también en las ferias y así que estoy viendo que muchos niños y niñas se acercan al libro como, ay mamá, me gusta este. Como, el resultado final tiene un aspecto, pues eso, infantil, que por una parte seguramente tiene mucho que ver con que lo que he hecho antes es infantil y también tiene que ver, por otra parte, con esto que decís pues eso, de no estar muy habituada al género en sí. Pero no sé, también, a ver, también era algo de lo que también era consciente mientras lo iba haciendo, pero quizás no tanto como ahora, ¿no? Que sí que veo la reacción que produce, pues eso, en esos Mm. lectores más jóvenes. Pero bueno, también creo que quizás me gustaba la idea de que como que hay ciertas cosas que hay dentro que son bastante duras, creo, pues que el aspecto fuera un poco más blandito plásticamente, pues igual no le iba mal para que no terminara siendo un dramón, ¿no? Que hay situaciones y hay cosas que pueden leerse perfectamente como un dramón. Entonces, bueno. Ujú. Oye, a nivel formal hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, porque no me lo esperaba, y que es el momento en el que tu biografía se cruza inesperadamente con la biografía Ah, de otra de las señoras, que me Ujú. imagino, bueno, eso también molaría que esto nos es, hablaras de ese momento en el que descubres esa casualidad, esto es pero lo que... ahí haces esto, ¿no? Introduces fotografías, me imagino que reales tuyas, claro. Y bueno, no sé, Sí. cuéntanos un poco esto, ¿no? Ese momento y cómo se te ocurre lo de las fotos.
Ya, esto, Marc, es algo que luego lo pensé en la expo, porque vino Isabel, que es esta señora, Ujú, y yo fui tonta de no mencionarlo, pero bueno, yo qué sé, pues se me fue la olla o tampoco llevaba muy preparado lo que quería decir y como no salió, pues no salió ujú. y lo podríamos saber, la verdad. Sí, eh, era un tema, además quedó en el tintero, yo tampoco te lo pregunté y era algo que quería preguntarte y Bueno, que para espero que eso está la salga resma, bien. para Perfecto. ampliar y subsanar Creo errores. que ya lo comentamos después, ¿no? En el espacio ese de firmas posterior, como que hablaríamos Sí, más de esto, pero está muy bien porque yo quería preguntarte por lo mismo, o sea que Gerardo, claro. perfecto. Pues a ver, esto es muy loco. O sea, esto es muy, muy loco porque es una casualidad. O sea, vale, para poner así en contexto al, al oyente, un día hablando bueno, escucho una conversación entre Isabel y Montserrat en la que, bueno, esto es tal cual el libro, pero lo voy a contar, en la Sí, que sí. se quejan de que que hay que hacer mucha cola, que ahora, como que en estos tiempos que corren hay que hacer cola por todo. Eh, no, es que tenemos que ir a sacar el nicho, hablan de algo tiene que ver con un cementerio, y tenemos que hacer cola incluso para eso, y no sé qué. Y sí, sí, estoy de acuerdo, y esta cosa de colectivizar las quejas que están sanas, y entonces la Montserrat, no, la Isabel decía, guau, pues es que yo en la panadería hago unas colas que también, qué lata, ¿no? Qué horror. Y entonces yo estaba escuchando y dije, ay, ¿a qué panadería vas? Porque me gusta mucho comer y también esto de las panaderías creo que es un poco drama en Barcelona. Y Ujú. pensaba, bueno, esta señora seguro que va a una buena y le voy a preguntar a ver a cuál es. Y entonces me dijo, ah, no, yo es que voy a una que está me dijo en Roger de Flor con no sé qué, con industria, creo. Y yo le dije, ostras, me sorprendió, le dije, ostras, un poco lejos de aquí, porque que tampoco es que sea muy lejos, pero en general muchas de ellas viven tipo a 2 calles del gimnasio, ¿no? Creo que también eso es lo que ha facilitado que tengan esa rutina sacra de llevar 30 años yendo cada día. Y entonces le dije, ay, ¿y cómo es que vas tan lejos y tal? Me dijo, no, es que yo vivo allí. Y dije, ah, mira, yo también nací allí, porque yo, digamos que cuando tenía 6 años me fui de Barcelona, mis padres se fueron de Barcelona y nos fuimos a vivir a Alella, que tampoco es que esté muy lejos, pero bueno, sí que yo había nacido en esa parte, no sé, como Camp d'Engrasot, algo así, ¿no? Creo que se llama este Ujú. barrio. Entonces, hablando, pues yo también viví allí, pues yo en Paraclaret, yo también, pues sí, y yo decía, yo viví encima del ambulatorio este, no sé si todavía está, sí, sí, yo también, yo vivo ahí, todavía está. Mira, pues sí, bueno, empezamos a hablar y yo le empecé a describir cómo era la puerta, de que tenía un parking al lado, tal, sí, sí, es la misma, yo no recordaba el número de la calle porque pues, era muy pequeña y no. Y entonces me dijo, sí, yo vivo en el tercero. Yo eso sí que me acordaba. Le dije, yo también, nosotros también vivíamos en el tercero. Y, y entonces dijo, ostras, qué casualidad, que es el mismo edificio, ¿no? Y yo le dije, pero ¿y cuánto tiempo hace que vives allí? Y ella me dijo, 30 años. Y entonces en ese momento dije, ostras, un momento, porque yo hace 30 años exactamente que me fui de ese sitio. Y entonces ahí es cuando le pregunto, pero ¿a quién le compraste el piso? Y entonces me dijo, bueno, pues a una pareja que tenían 2 niños, una niña y un niño. Él tenía un videoclub y se iban de Barcelona porque a ella, a mi madre, le molestaba mucho el ruido de los coches y los autobuses y querían buscar una vida más tranquila. Entonces, fue como, ostras, o sea, está escribiendo a mis padres, esto es muy fuerte. Eh, bueno, pues resulta que una de estas personas compró el piso donde yo nací y, o sea, bueno, todavía cuando lo pienso me parece flipante Mm. como es la vida que yo luego vuelvo a Barcelona y vuelvo a más o menos ese sitio y coincido con una de esas personas a la que, bueno, estoy haciendo un libro donde ella aparece y pasa esto, no sé, es un poco casi mágico. Mm, Eh, total. sí. Entonces, bueno, claro, cuando me encuentro con esto, que ya es en un momento en el que yo ya tengo el libro, bueno, desde luego ese storyboard de 128 páginas cerrado, eh, o sea, está todo bastante encarado. Yo no sé, ya tenía todos los bocetos hechos
Pero digo, bueno, esto, o sea, esto hay que ponerlo, ¿no? Tengo que hacer algo. Me planteé mucho si tenía que ser el final. em, no sé, si alguna gente me dijo, esto puede ser el principio. O sea, es guay, pero también había algo de que colocarlo en un lugar así como tan significativo, me daba a mí a mi personaje me refiero como una trascendencia en la historia que quizás luego en realidad no existe, ¿no? O sea, terminar con eso, bueno, no sé, a mí me da la sensación de que yo lo que quería decir con el libro no era eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final acabó apareciendo ahí, se acabó metiendo ahí por una cosa de que hablo de unas historias mágicas y entonces esto con esto de la mágica, de la magia como que lo relaciono. Eh, yo creo que es un poco atropellado, o, pero bueno, al final es el espacio que tuvo o que le encontré, que le supe encontrar, vamos. Pero sí que quería que plásticamente fuera un poco como un punto de aparte o un paréntesis, digamos. Y entonces, pues dada la casualidad, me puse como a recopilar esas imágenes de archivo familiar. eh, y claro, pues me hizo mucha gracia como, o sea, no, esto, o sea, lo tengo que poner y que sea el lector el que haga las comprobaciones, ¿no? Digamos, el que diga, no, no, claro, esto debe ser su casa, esta debe ser ella de pequeña, etcétera. Y al final pues encontré sí, ese híbrido de pintar encima de las fotos para que más o menos, para que no fuera tampoco algo, una interrupción a nivel plástico, digamos, muy, muy grande y que más o menos se integrara, pero que sí que hubiera algo de cómo se dice, de romper la cuarta pared, ¿no? Ujú. Qué bueno. Pues queda muy bien, la verdad, el efecto. Porque de repente es como que la realidad se cuela, ¿no? Sí, En el exacto. cómic y hay un momento ahí justo de romper la cuarta pared y de ver ahí una realidad diferente. Está muy bien. Sí, Exacto. además la casualidad quiere que justo antes de estas páginas con fotografía aparecen dos páginas que no sé si son, es que son muy del Sí. inicio, pero que tienen un estilo totalmente distinto Mm. al Sí, resto del libro, Marina. Cuéntanos. sí, muy bien, me has pillado. Estas son las dos primeras páginas que hice en 2020. Ujú. Eh, y bueno, claro, no, son muy distintas de las otras, efectivamente. No, O pero está sea, muy bien este estilo, que es muy curioso. Luego has variado, pero tiene una potencia muy especial este tipo de dibujo que tienes aquí al principio, no sé. yo creo que es más limitado todavía si cabe. Entonces, por eso o sea, como que, claro, pues hice esto en el 2020 y después de hacer esto, o sea, Barras de Juegos lo empecé en el 2020, o sea, como me pasaron por encima pues 4 libros y eh, sí, y Claro. prácticamente todo el grosor del tiempo en el que yo he estado trabajando de ilustradora pasa por delante de eso, ¿no? Entonces, claro, Ujú. o sea, hay cosas que he ido aprendiendo. Y esa primera página, que yo en un momento pensaba si tenía, me hubiera gustado poner un asterisco incluso, como, esta es la primera página que hice. Eh, pues sí, pues era la primera y es muy distinta. Y de hecho esto es lo que pasa también con la operación esta de Zurcido que mencionaba antes tengo ese fanzine de 16-24 páginas que tengo que rellenar de manera que las cosas nuevas se cuelan entre las cosas viejas y se producen como estos saltos un poco. Pero bueno, creo que también me gustaba que eso se viera. O sea, era consciente de que se veía, pero pensaba, bueno, pues sí, pues es así, ¿no? O sea, no sé, igual es que a mí me interesan mucho los procesos y me gusta mucho verlos. Cuando estoy leyendo algo de alguien o viendo algo, ¿no? Que lo veo y digo, esto seguramente está hecho así, ¿no? Y me gusta mucho este momento como lectora. Entonces pensaba, bueno, pues oye, ¿por qué no? Igual puedo dar esto. Así que luego me preguntaba si era algo que tenía que estar explicado en algún lugar o no.
Pero pensé, bueno, si alguien pregunta, pues ya se lo diremos. Y ha sido un poco así. Oye, a nivel de temas, ya hemos ido adelantando cosas, ¿no? Pues que se habla de la muerte, de la sexualidad, de la familia también. Pero yo creo que a mí lo que más me ha gustado del libro a ese nivel es cómo, bueno, te metes mucho en la visión de la vida que se tiene cuando ya uno tiene cierta edad, ¿no? Cuando estas mujeres ya han pasado por todo y tienen una, como una desinhibición, una manera de decir las cosas ya como de quien dice, pero si es que ya, ¿qué me vas a decir a mí, no? Si yo ya he vivido de todo, entonces ya me permito el lujo de decir las cosas como las pienso, sin filtro, y tener una alegría por el día a día, ¿no? Por las cosas más cotidianas que, no sé, que es contagiosa, que es muy... Sin caer en lo cursi tampoco, porque no creo que tu libro caiga nunca en lo cursi. De hecho, bueno, ya lo has mencionado, ¿no? Que a veces cuando hay que tratar temas con seriedad y con dureza, lo haces también. Pero yo creo que esa actitud desenfadada y desprejuiciada ante la vida, yo no sé, sí, sí que la veo, ¿no? En casi todo. Bueno, estos son ellas, o sea, Mm. y esto probablemente es el germen de por qué querer contar esta historia, ¿no? O sea, como decía al principio, claro, yo pues bueno, nunca había tratado con personas mayores siendo una persona adulta. También tenía esta concepción, que esto tiene que ver con el libro en el que estoy trabajando ahora, que es un álbum para niños y niñas. Pero como yo me pensaba, cuando era pequeña, yo pensaba que cuando te hacías mayor, pues como que me iba a convertir un poco en la proyección que yo tenía de mis padres, como en alguien, pues no sé, claro, como yo veía a mis padres, que esta es otra, ¿no? Pero pues eso, pues seguros, que toman decisiones, que no tienen miedo, que hacen cosas, que se enfrentan a cosas, y yo, pues, yo pensaba esto de pequeña y luego pues te haces mayor y dices, bueno, es que igual ya no soy tan pequeña y descubres nada, que no, que sigues siendo pues alguien inseguro, con un montón de miedos, con muchas dificultades para tomar decisiones, vulnerable al final, ¿no? Y, y conocerlas a ellas y ver que eso es así, incluso cuando tienes 90 años, para mí fue muy loco. También porque o sea, primero por una lección mía vital, ¿no? Como de, no, no, un momento, es esto la vida, ¿vale? Como relájate porque no, no vas a aprender más cosas. Bueno, o sí, pero me refiero que hay algo de ese niño que va a estar ahí siempre. Y igual la parte como más triste, no sé cómo decir, o que da más, que asusta más, es esa de la vulnerabilidad, pero la otra lectura o la otra cara de la moneda, pues es esa no sé, esas ganas de vivir, ¿no? Y esa cosa propia efectivamente de la infancia y de ese entusiasmo, no sé, de esa inocencia respecto a las cosas y hay algo muy bueno, yo creo, en ver que quizás eso no se va nunca, ¿no? Que pues que puedes tener 90 años y seguir siendo así, a mí me parece, ya te digo, me parece algo brutal, o sea, me parece una tragedia y un milagro a la vez. Eh, entonces, no sé, sí, supongo que este era el motivo por el cual yo dije, vale, esto, o sea, quiero contar esta historia porque me parece súper potente esto. Estas señoras, es que yo tenía una idea de las señoras que ahora me estoy encontrando con que es que no es así, que no son como dinosaurios con los que yo no tenga nada que ver, sino que es que me puedo identificar perfectamente con esas personas y ellas tienen 90 años y yo tengo 36 y sin embargo podemos conectar desde esta cosa como más esencial y qué guay esto. Mm. Eh, bueno, no sé, entonces supongo que como que yo tenía esto en la cabeza o yo me di cuenta de esto, pues posiblemente las anécdotas que yo elijo para contar tengan que ver con esto y quizás sea por eso que esto se refleja en el Ujú. libro, entiendo. Es que no sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que a veces en nuestra sociedad hay una condescendencia con las personas mayores, sobre todo si son mujeres, Mm. y una infantilización, ¿no? De ellas. Se ve mucho en la ficción, pero incluso se ve en la actitud de mucha gente, ¿no? Y aquí vemos, pues eso, señoras con su agencia, con sus miedos, con sus seguridades, con su forma de ver la vida, a veces discuten entre ellas. Vemos a una señora que va al cine a ver Spider-Man, ¿no? Que es como una cosa que no parece, claro, en el imaginario colectivo las imaginamos yendo a ver, yo qué sé, pues
Lo que el viento se películas, llevó. claro, claro, dramas ahí y tal. Joder, pues es que está muy bien, ¿no? Que haya obras que no traten así a las personas mayores y que las planteen pues como son, pues personas reales con sus cosas. Sí, o sea, sí, esto para mí, o sea, yo fui la primera que vencí ese prejuicio, digamos. eh, y luego, claro, te das cuenta, ¿no? De todo esto y dices, jolín, es que realmente lo que pasa, yo creo lo primero que pasa, o sea, al final tenemos prejuicios cuando desconocemos, ¿no? Mm, Eh, es que hay, o al menos en esta ciudad, hay una, bueno, y creo que es algo, en general, es algo que pasa en toda en la sociedad contemporánea, ¿eh? Pero como una permeabilidad generacional, digamos, o sea, muy nula, ¿no? Como que estamos segregados generacionalmente, o sea, sobre todo las personas jóvenes tenemos unos circuitos pues, de ocio, de consumo cultural, etcétera, que tienen unos lugares y no otros que son muy concretos en los que muchas veces, pocas veces te cruzas con estas personas. O sea, yo creo que yo, sinceramente, si no hubiera estado haciendo, si no hubiera estado nadando a las 10 de la mañana, jamás hubiera conocido a estas señoras y esta realidad. O sea, y es muy triste, ¿no? Realmente, porque, ostras, no sé, o sea, si para mí todo esto ha significado como un proceso vital bastante revelador, me refiero que creo que hay mucho de lo que se puede aprender de eso. Es un tópico esto, ¿eh? Pero bueno, pero ya no de aprender de las personas mayores porque sean más sabias, que sí que lo son, pero ya aprender de nosotros como individuos, ¿no? De qué es lo que nos espera de tener referentes, de, pues eso, de romper esas barreras que te pones, de creer que a partir de cierta edad, pues que la soledad y la desilusión se lo van a comer todo y decir, no, no, un momento, mira, estas señoras, esto es una maravilla, yo lo que quiero es Ujú, con todas mis amigas que nos apuntemos todas a Wajim y entonces, yo qué sé, pues sí, molaría que existieran más esos espacios de intercambio, ujú. sin duda. Y sobre todo, también creo que es importante que el hecho de que puedan ser espacios que estén fuera de los roles familiares, ¿no? Porque bueno, yo en mi caso ya no tengo abuelos, pero y en mi familia pues hay poca gente mayor y tal, pero bueno, quizás sí que hay gente que sí que se sigue relacionando con sus familiares más mayores, que es precioso, ¿eh? Que también creo que es una pérdida total de esta sociedad más individual en la que la familia está más atomizada. Pero sí que creo que hay algo cuando nos relacionamos fuera de esos roles, cuando ya no estamos performando el rol de nieto, el rol de abuela, el rol de padre, etcétera, que creo que es muy enriquecedor como ¿no? Poder quitarte de eso y relacionarte de tú a tú con alguien que ha vivido cosas súper distintas, pero y luego descubres que, no, no, momento, es que no somos todos tan diferentes. y, y bueno, sí, no sé, menos terrazas y más, y más no sé qué. bueno, en el pueblo teníamos en verano eso que se llama salir a la fresca, y Mm, ahí te juntabas evidentemente con la gente mayor, no necesariamente tu familia, y compartías, ¿no? ujú, sí, Chascarrillos y anécdotas y cosas de la vida, así en pues sí, general. eso es muy guay. Mm. También aquí en Barcelona has tenido la ocasión de presentar el libro con las propias protagonistas, ¿no? Tanto en Finestras en la primera presentación, así la Ujú. puesta de largo del libro, como el otro día, no sé, en otras ciudades que has estado en algún festival, no sé si has estado en Getxo o en presentaciones más fuera de Ujú. Barcelona. ¿Cómo acoge el libro? Si viene esta gente mayor a las presentaciones del libro. Sí que, por ejemplo, ve a Lema, ¿no? En su libro, ¿no? Como que trasciende, como que viene gente de fuera del mundo del cómic. Pienso en tu libro que tiene esa capacidad de atraer a mucha gente de fuera del mundo del cómic al lenguaje del cómic Mm. por lo que explicas, por cómo lo explicas y por cómo te aproximas a ello. No sé si eso te ha ocurrido. Sí, esto es una sorpresa guay y esto me lo dicen mucho los editores, como que tiene esta virtud de ser un cómic para no lectores de cómic, o sea, o no lectores habituales, me refiero, ¿no? Como pues esto que dices, como un gancho de alguien que nunca se ha aproximado a esto, como que justamente habla de un tema que quizás no es muy común, pues, o que les interpela más, por lo que sea, pues como que se genera esa conexión. Eso, o sea, me parece súper bonito eso y quizás eso tenga que ver con que yo tampoco estoy en el mundo del cómic, ¿no? De alguna forma, o hasta ahora no lo estaba, o no bebía de esas temáticas, o no lo sé. Em,
claro, sí que fuera en las presentaciones, todo esto que he estado hasta ahora, creo que he estado en Coruña, en Madrid, en Valencia, en Guecho. em, a los stands de la editorial y tal sí que se acercan, es guay porque ves a personas mayores que se acercan y se lo acaban llevando y muchas más señoras que señores, tengo que decir, lo cual creo que es una pena, pero bueno. Eh, pero sí que en las presentaciones y en estos actos así más de las parlamentas, estas que yo digo, de mesas redondas, etcétera, en el público quizás sigue, a veces quizás hay alguna persona mayor, pero son menos, digamos. Y bueno, no sé, supongo que hay algo de que cierta programación cultural llega a unos perfiles concretos y no a otros. Eh, pero no sé, a mí también al final a mí me da, o sea, se me hace más aburrido. También igual es que a mí no me gusta mucho lo de hablar en público. O sea, todavía me cuesta un poco encontrar cuál es el rol que tengo que adoptar dentro de todo esto de la promoción y tal. Creo que no he encontrado uno en el que me sienta muy cómoda, pero sí que me ayuda mucho cuando, pues eso, como el otro día, ¿no? Cuando están ellas, pienso, bueno, pues esto ya está hecho, o sea, ellas ya hacen, ¿no? Todo, ya dicen todo lo que hay que decir casi. Y bueno, sí, se echa de menos. Mm. ¿Cómo lo están viviendo ellas todo esto? Porque me imagino que lo estarán disfrutando mogollón. Sí, creo que lo están disfrutando más que yo. A mí ha llegado un punto en el que muchos medios y así me contactan y me preguntan si pueden aparecer ellas y yo he habido un momento de sufrir un poco porque, o sea, no sé cómo, a ver cómo explico esto, pero como que no quiero tampoco que como instrumentalizarlas, ¿no? O sea, Ya, como pues yo he hecho un cómic que habla de ellas, pero de ahí a tener que convertirlas en un gancho publicitario, ya. pues a mí esto me da un poco de palo. Eh, pero luego pienso, bueno, igual estoy siendo yo condescendiente y quizás es que a ellas les encanta esto, ¿no? ¿Y quién soy yo para decidir? Pero sí que a veces en ciertos medios se ve un poco el plumero, ¿no? Como, oye, queremos la entrevista y queremos que sea con ellas, y si no es con ellas no hay entrevista. Mm, Y a esto pienso, oye, pues no hay entrevista, o sea, eh, no sé, me da un poco de pereza. Mm. Eh, que yo qué sé, que parece que yo me acabe de caer del árbol, ¿no? Como, bueno, sí, pues esto es así y ya está. mm, Pero, pues, no sé, si ya de por sí no me siento muy cómoda, esto todavía me hace sentir más incómoda. mm. Pero, o por ejemplo, yo qué sé, pues en la piscina, ¿no? Ha habido bastantes medios de querer ir a la piscina a Claro. grabar allí, y a ver, es guay, luego ves, o sea, hicieron un clip de estos del Telenoticias y ¿cómo se llama esta chica? No soy fatal para los nombres. Bueno, luego también hubo otro podcast que se hizo allí, la Montserrat Pergili, esto, de las donas Mm. éxitas. También se grabó ahí, algo más ha habido ahí. Bueno, y también llega un momento en el que yo pienso, bueno, es que esto es una piscina municipal, o sea, como tener que estar aquí Claro. constantemente, viniendo con las cámaras, luego pues claro, yo no conozco a todas las personas que hacen agua gym. Yo tengo pues, a mi grupito de mis allegadas, ¿no? De las que más conozco, con las que tengo una relación más cercana, pero luego pues hay personas que igual les da palo, que no quieren Claro. salir en la tele mientras hacen agua gym, o que no quieren salir en bañador por la tele. Bueno, no sé. Eh, que estoy un poco ahí sentimientos encontrados con esto. Es muy difícil, ¿no? Encontrar equilibrio, porque justamente, claro, es que es lo que decías, que quién eres tú para decidir por ellas, pero al mismo tiempo también tú eres consciente de una serie de instrumentalizaciones que se pueden Mm. pretender hacer, ¿no? Porque muchas veces los medios efectivamente pues tienen el gancho y quieren explotarlo y ¡fua! Es difícil, ¿eh? Ponerte en esa situación Sí, y saber cuándo sí, cuándo no, cuándo hay una buena intención y cuándo no la hay. Es complicado. sí, total, total. Entonces, bueno, estamos ahí. Bueno, de hecho, yo con este tema, esto no sé si lo puedo decir por aquí, pero como que me siento así muy en confianza. Como yo al principio, o sea, hay una mezcla entre mi super síndrome de la impostora y tal, pero pensaba, o sea, claro, porque el primer premio se lo dieron a Max, ¿no? Ujú. Ujú. Y pensaba, pero ya, o sea, ¿por qué estoy yo ahí? No entiendo nada. Y,
y pensaba, bueno, o sea, yo creo que le han dado este premio a un personaje con una trayectoria tan reconocida que tenían que buscar a alguien que no conociera ni Dios, ¿no? Pues mira, esta chica que pasaba por aquí y y que además resulta que habla de algo que nos va muy bien, que es un tema como que ahora mismo parece que esté de moda, ¿no? O sea, creo que tengo que decir que es una suerte, entiendo, o sea, dentro de la lucha feminista está bien que el feminismo esté de moda, ¿por qué no? Pero bueno, que hay algo de eso, de lo que creo que soy consciente. Eh, pero bueno, no, o sea, ¿quién soy yo para decir que no, mira, no me deis, no me deis el premio, ¿vale? Me voy a mi casa. Esta discriminación positiva. Bueno, no sé, también es una lectura un poco vil, ¿eh? Y quizás también hay algo de que la obra pues a alguien le gustó y que me Hombre, eligieron, claro, seguro, que me seguro que hay eligieron mucho por de eso, algo. claro. No vamos a desmerecer ahora al No jurado. vamos a no Seguro voy a que ser yo la sí. que desmerezca mi No, libro, hombre, y pero las cosas como son, vamos, yo te lo digo como lector, Marina, que muchas veces ves cómics que tratan también de estos temas y se diferencia el que lo está explotando porque sabe que es una moda o porque sabe que puede ser comercial y del cómic que es sincero y que está trabajando los temas desde una implicación personal Mm. y el tuyo está claramente ahí, ¿no? Pero no solo porque aparezcas tú también, sino por el tratamiento que haces. Bueno, a mí, o sea, para mí, junto a Estamos todas bien de Ana Peñas o El Padrines, ¿no? Esa obra Mm, colectiva con tanta buena gente implicada que ahora tiene una edición en castellano que creo que sale ya y que es el libro que ha funcionado mejor, ¿no? Que nos habla, pero el tuyo habla nos trae al día a día, al hoy pues ahí es donde entra tu Aguajim, ¿no? Un poco este, en este universo, no sé. Que tampoco es sí. para meterte peso y para encasillarte, ni mucho menos, pero sí este trabajo sí que está ahí, ¿no? Un Sí, sí, poco. total, mm. sin duda. Y Pues no sé, ¿tienes algún proyecto en mente? Eh, tengo dos, uno es de álbum. Tengo muchas ganas de volver a hacer álbum, tengo que decir. Bueno, no sé. Por esos múltiples de cuatro. Por esos motivos de cuatro, claro. ahora 32 páginas me parecen un paseo. También hay algo con el estilo y con el ir cambiando o Ujú. con la herramienta que al final me cuesta un poco ver el límite entre la herramienta que usas y el estilo, pero bueno. Entonces hay algo ahí de diverso y de una inmediatez como que he echado de menos un poco, porque creo que pasa como cuando los tiempos entre lo que estás haciendo y lo que publicas como son tan largos, hay un poco esta cosa de como de superarte a ti mismo, no sé cómo decir, como de he terminado esto y pienso es que yo ya no quiero estar haciendo esto. O me gustaría ya estar pintando diferente o haciendo o probando otras técnicas o otros lenguajes o que creo que es inevitable, ¿eh? Y de hecho creo que está bien terminar las cosas y creo que está bien también que cuando terminas las cosas dices, pues es que esto no lo hubiera hecho así. Pero bueno, esto lo dices ahora que has terminado, ¿no? Y supongo que eso es lo que te llevas de efectivamente haber terminado, con lo cual terminar las cosas siempre sí. Pero creo que también siempre pues pasa eso, esa cosa de no, ahora quiero hacer lo siguiente. Y bueno, al final este es, supongo el motor, ¿no? El creativo que te hace como pues ir probando cada vez cosas distintas y ir avanzando y que es inevitable este delay del que hablo. Pero bueno, entonces quizás con el álbum es más dinámico eso, por un tema de extensión, básicamente. También me preocupa mucho el tema económico con los cómics. O sea, yo he Mm, tenido la suerte de hacer esto con una mención especial de 10.000 euros, eh, jolín, que es mucho dinero, pero yo he tardado un año y medio dejando el guión aparte porque digamos que era algo que he ido haciendo como así como de forma sedimentada a lo largo de más tiempo, ¿no? Entonces me da, o sea, a eso me refiero a que pues 10.000 euros en ese contexto ya no son tantos. Es verdad que también elegí una técnica que igual es muy poco ágil y que no volveré a elegir, pero bueno,
para tener un sueldo digno, pues no sé si soy capaz de hacer un cómic en 10 meses, digno justito. Bueno, la cuestión es que cuando veo a muchos autores que están haciendo cómics por 3.000 o 2.000 euros o incluso 1.500 euros, me parece una absoluta locura. Hay algo meritorio en el sentido de que entiendo que ya no es un trabajo, sino que esto es tu pasión y es tu hobby, lo estás haciendo y qué guay. Pero para mí, aunque me guste mucho dibujar y me dé la vida, para mí sí que es mi trabajo o intento que lo sea. Claro. Entonces, creo que no me puedo permitir hacer un cómic si no es sin dinero detrás. Y esto también me ha producido, como la gente me decía, pero no te quejes si a ti te han dado mucho más dinero del que nos da normalmente. Y digo, ya, sí, es que, o sea, súper agradecida, pero incluso ahí, ostras, no sé, no sé exactamente cómo lo hace la gente, ¿no? O sea, creo que hay muchas horas de trabajo por la noche y muchísimo sacrificio. Mm. También creo que hay mucha gente que tiene quizás un colchón en el que caer, posiblemente, y eso está súper bien y es súper posibilitado. Pero, ostras, no sé, pues a mí lo del colchón, así, y lo de las horas nocturnas también así. Mm. Entonces me da un poco de miedo volver a meterme en el jardín de hacer un cómic sin un respaldo económico importante Ujú. y no sé dónde lo voy a encontrar. Pero sí que está la idea, tengo algo así como que me gustaría, que es una historia familiar que explora, bueno, gira en torno a un personaje, que es mi tío, de hecho. Eh, y para mí me gustaría contar como lo que implica ser pobre en la sociedad de hoy. Eh, También es como alguien que por corte generacional ha vivido como momentos de esta ciudad y bueno, de este país en general, creo, como bastante significativos y donde ha habido cambios muy, muy grandes en ciertas cosas. Entonces, me parece como un vehículo guay para navegar ciertas etapas, digamos, o periodos históricos, pero sí que tienen que ver, pues, eso, con lo kinky y como él dice, como, bueno, es que yo no, yo lo único que quería era dejar de ser pobre, ¿no? Y cuántas cosas estás dispuesto a hacer para dejar de ser pobre. Entonces, bueno, como que también es un poco pesado el tema. Eh, no sé, le voy dando vueltas y quizás me gustaría que fuera una fábula o que también, no sé, a nivel estético fuera por otro camino que no el de una ficción documental, o sea, una no ficción documental. Ujú. También, no sé, me gustaría como darle un poco una vuelta a la forma que tiene que tener esto. Entonces, bueno, todavía es muy embrionario, pero como os digo, ahora de momento me voy a lanzar al álbum, que para eso creo que sí que lo puedo hacer económicamente viable Claro. y esto, pues no sé, si en algún momento pillo alguna beca o, Mm. yo qué sé, alguna estancia en Angoulême, algo, pues igual ya lo tiraría para adelante, pero ahora mismo tengo ganas de proyectos más cortos, creo. Claro. Ujú. Ujú. Bueno, pues si, no sé, Marc, lo dejamos aquí, ¿os parece? Yo creo que con la charla vamos a animar a mucha gente que todavía no ha ido a Guayín a que se acerque. Aquí siempre nos gusta terminar recomendando a la gente que todavía no te conoce que te lea y también que se acerque. Yo mismo lo voy a hacer a tu faceta de ilustradora de álbum infantil, ¿no? Que Mm. el otro día estuve hojeando uno aquí en una librería que lo vi, anda, mira, Marina, y ¿Así? lo ¿Cuál estuve viendo. era? ¿Lo Pues recuerdas? el del museo que El has Museo Palau, comentado. sí, el Ujú. Museo Sí, Perdido. sí, sí, sí. Mm. Y bueno, La pues ventana indiscreta está guay también. Además, tiene mucho cómic. Está bien. mm. Y además no lo hemos dicho, pero se puede encontrar el cómic en versión en castellano y en Ujú. catalán. Marc tiene ahí la versión de Finestros en catalán y yo tengo aquí la de Garbuix en castellano. Así que nada, muchas gracias Marina, como siempre. A toda la gente que pasa por aquí siempre estamos muy agradecidos.
Y muchas gracias también a la gente que nos escucha y y que nos sigue. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Que vaya muy bien.